Tomás Barrera Martínez, de 70 años, nos llama del Álvaro Obregón. El señor Rosas parece ametralladora. No se le entiende. ¿Por qué lo tienen ahí? Es un metiche. Como buen historiador. Esa es su labor profesional. Ametralladora Rosa. José Morales, de 58 años, en Naucalpan. El asesino de Álvaro Obregón tenía 24 años cuando atentó contra su vida. Era dibujante. En la cárcel se le permitió tener lápiz y papel para dibujar. Hizo cosas muy interesantes. Dibujó a Álvaro Obregón de perfil, justo la vista que tuvo cuando lo atacó. También dibujó a los guardias que lo atormentaron e incluso los tormentos que sufrió. ¿Quién sabe dónde quedarían esos dibujos? Pues están... A ver, espérame. Yo he visto las caricaturas de Obregón justo antes del atentado, porque el pretexto para acercarse a él es: mire, señor presidente, esta caricatura de usted. Ah, qué bien, dice. Le dispara. Entonces, que haya dibujado los tormentos, pues no. No, sí, no hay. ¿Existe esa caricatura? Sí, ¿cómo no? Está Se en el Museo revela de la Revolución. frecuentemente. Sí. Permíteme. No, el que se distinguió con sus captores, bueno, sus carcelarios, fue Miguel Hidalgo. Oye, cuando les deja, era muy talentoso, y ahí se ve de qué manera se despide de ellos, haciendo una reseña poética de los dos que lo tuvieron preso. Sí, exacto. Y además lo dejó con carboncillo en la pared del calabozo donde se encontraba. Si no, hizo una muy buena relación. Todavía va ya camino a que lo fusilen, y se regresa por los dulces que le habían dado en los últimos días y se los reparte al pelotón como una muestra de afecto. Sí, no, otro nivel, digamos, Hidalgo. Un temple temerario, como de aquel, ¿quién era el que estaba fumándose un puro en el momento de su fusilata y no se cayó ni la ceniza? Es uno que lo fusilan y dice goodbye. ¿Cómo se llama usted, buen día? Cigarro. Es un militar en la época revolucionaria, no sé de qué facción, pero es una foto célebre porque está muy elegante. Pero más que Hidalgo, yo creo que Maximiliano. Más hombre, más presencia, más estilo. Pues es que él pensaba que era su deber. No importa. Lo cumplió. Se portó como los grandes. Por eso, como patriota. Pero Hidalgo, Morelos, Matamoros fueron fusilados muy brutalmente. Los españoles traían la tradición de la Inquisición y los sometieron a tormentos horrendos, a los tres, sobre todo por ser sacerdotes. Bueno, yo creo que la muerte más célebre, heroica, si es que existió, fue la de el cadete que se envolvió en la bandera antes de ser tomado al castillo y se lanzó. No, sí existió Juan Escutia, pero lo de la bandera no, eso sí no sucedió. Y ahí los testimonios están de cómo murió Escutia y cómo murieron los demás, pero no hay ningún indicio de que se haya arrojado con la bandera. La bandera cayó en poder porque nos decían, o al menos nos contaban, que supuestamente para evitar que la bandera cayera en manos norteamericanas, él se envuelve y se avienta. Pero la bandera cayó en manos norteamericanas y la devolvieron después, creo que en la época de López Portillo. Ay, pero qué ganas de romper con hechos históricos que forman parte. No, porque si tú quieres de la leyenda. Pero es que la defensa, o sea, la heroicidad está en esos chavitos que no tenían por qué quedarse, los habían dicho, váyanse a sus casas, y decidieron voluntariamente quedarse eran 50, lo que pasa es que se murieron 6. Entonces yo sí reconozco que hay un acto de heroicidad grande de esos chavos de entre 16 y 18, 19 años. Pero ya como toda esta, rodearlo de cosas que no sucedieron, me parece que no.
Yo personalmente, habrá quien le guste los Santos mitos. Reyes. Son mitos que nos hacen daño, porque entonces hay los ídolos, los niños héroes. No, hay uno de ellos, Melgar, que se muere tirado en un pasillo y a los Agustín. 3 días lo encuentran, y ese era un héroe. Todos eran héroes en Sí, cierto claro, sentido, sí. pero uno de ellos se muere ahí en el pasillo abandonado después de la batalla. Pero pensar que, ay, los niños héroes se aventó con la bandera, nos están haciendo daño. ¿Por qué? Es lo mismo que Hidalgo. ¿Pero por qué nos hace daño? Porque empezamos a crear falsos ídolos de barro que no tienen sentido. ¿Por qué? No es cierto. No estamos Porque asentados es una en la mentira. realidad. Es una alegoría Es una dentro del mentira. heroísmo Claro. que inculca en los niños El amor a la la idea patria. sí, del Nacionalismo. sacrificio hasta ese Yo altura. creo que en todas las historias de todos los países del mundo hay hechos que Mitos. están exagerados, hay mitos, pero que van fortaleciendo el espíritu patriótico, el amor a la patria. Oye, el del niño artillero. Sí, Pero ese no es mito, ese sí existió. Ese sí existió, Por eso eso, es distinto. Por eso. Ese está reseñado en el sitio De Cuautla. pero Cuautla. tú como historiador sabes que la historia tiene una serie en todo el mundo, en todos los países, en Japón, en donde me pongas, siempre hay una historia que está envuelta en la magia, en la leyenda, pero que va fortaleciendo el espíritu y lo que te liga a un país, a tu tierra. La muerte de el héroe de Nakosari, ni modo que digan que... No, que esa también, sí, es que esa es la diferencia. Son hechos heroicos que sucedieron. Aquí me parece que lo heroico es que estos jóvenes, que insisto, los habían mandado a su casa, porque no tenían ni la experiencia en combate ni nada, ellos voluntariamente deciden quedarse a defender. Por eso, y el remate ese, la participación del poeta o del relator del pueblo, Sí. que magnifica el hecho. Y que A mí me que parece en muy verdad no hermoso. hace- en verdad no hace daño. Porque ya un niño actual, ni va a lanzarse por el castillo, ni va a buscar la bandera, ya es otra época. Pero yo creo que sí fortalece el amor a la patria. Somos más los que defendemos el ¿Mito? el mito. la mentira, narración, la la mentira, narración. la mentira, sí. Aquí, Sí. un servidor, Sí. tú, Yo Mario también. He visto, sí, claro. y Liliana Marina. Y yo he visto mitos, bueno, no mitos, sino ataques injustificados contra Nicolás Bravo. Lo acusan de cobarde, de no sé qué tal. Y es mentira. Claro. Él estaba donde tenía que estar y se rindió porque pues, había perdido y punto. Porque ese día murieron 900 hombres. Sí. Esa es la otra. Siempre parece que solo Sanguinario. murieron los 6 niños héroes, y no. Eran los 6 cadetes, 50 más que combatieron y 900 soldados mexicanos. Abajito. Sol María y Aris también están de acuerdo. No, yo sí, yo no estoy de Ah, tú no. Bueno. Yo porque me acordé Una de menos. Jeremías Springfield. Lisa descubre que era un embustero, que era un tipo nefasto, pero decide no contarlo porque inspiraba buenas acciones a la gente. Exacto. Es lo que produce. Lo que produce. Y fíjate, yo siento que como historiador, o sea, cualquiera que sea historiador, Perdóname. siempre da una interpretación. O sea, él le llegan las cosas de algún modo. Tal vez tratas de respetar ciertas acciones, ciertos hechos, pero como sea, tú ya estás dando una interpretación. Entonces, al darle tú ya esa interpretación, algo le incluyes de tu cosecha para que sea más atractivo, para que sea leído, para que deje alguna huella. Estamos llenos de traidores, de rateros, de gente deshonesta, y unos cuantos actos heroicos también quieren echarlos abajo. ¿Qué, Aris? No, nada, es que pensé que se lo estabas diciendo, Alejandro. Pues sí, él dijo,
cualquier historiador, ella dijo. Bueno, o sea, me refiero... Mira, es como cuando veíamos... no digo porque seas cualquiera. Sí. Te respeto, compañero. Porque mira, veía como cuando había en dos pintores que hacían su cuadro de la misma persona, ¿no? Y que cada uno lo sacaba con ciertos rasgos que le daban su estilo, su toque personal, como Modigliani y Picasso, ¿no? Que pintan a la misma mujer. Modigliani tenía la característica de hacerlas con cuellos muy alargados, era su estilo. Y Picasso tenía otro estilo, pero es la misma mujer. Entonces es lo mismo con la historia. Desde el punto donde tú estés, das tu versión. Y tal vez la embelleces o la agilizas o le das el toque para que deje alguna huella en quien lo vaya a leer en un futuro. Pero es que fueron días terribles para México. Así hago. Luego, no se ha escrito bien la historia de la resistencia del pueblo de la Ciudad de México a la ocupación. El padre Jarauta. Domecq. Domenico, ¿no? Jarauta. Domecq Jarauta, sí. Sí, ese encabeza la rebelión hasta que empiezan a fusilar civiles en el Zócalo, los gringos. Entonces, el próximo gringo que maten, fusilamos 5 civiles. Ya, se acabó. Y de ahí, fíjate, hay otras historias como la de... le llamaban el Patrio, que es uno de los... es un guerrillero que asola en la frontera, en la nueva frontera que se había formado después de la guerra. Azuela. Azuela. Era otro. Sí. Híjole, no me acuerdo cómo se llama. Es el Patrio, pero él inspiró al Zorro. Era un justiciero de la frontera que robaba a los norteamericanos en las minas y todo eso, y se lo daba a los pobres, y él es el que inspira a luego la historia del zorro, de la marca del zorro. Gustavo Zamacona, alaniz de 60 años en Netzahualcóyotl. Mario, sí existen los dibujos del León Toral, aparecen en la revista Contenido de noviembre de 1975. Están todos los dibujos que hizo en la cárcel. Lo atormentaban amarrándolo de los dedos de las manos y de los pies. Uno de sus dibujos se titula así, Mi tormento. Se veía esta tortura. Después perdió dedos de una mano. Por último, dibujó un payaso que pidió que entregaran a su hijo. El encargo lo hizo con su guardia de la prisión antes de que lo fusilaran. Esto lo pueden consultar en la hemeroteca.